Adelante, contador, bienvenido. Le damos las gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, reciba un saludo, así como todos nuestros oyentes, ¿verdad? En Internet, reciban un saludo de parte del maestro Rubenardo Ascar Camacho en este tercer día de la Semana del Aprendizaje. Queremos presentarles al contador público Omar Vega Salgado. El día de hoy tenemos el honor de que nos pueda acompañar y va a exponer el tema normas de información de sostenibilidad y su impacto en las empresas. Así que, contador, todo el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todo el auditorio. Dios les bendiga. Antes de iniciar, le doy las gracias a Dios por este espacio, al despacho Ascar Camacho y Asociados, por la deferencia que tienen para mí, para darles esta plática acerca de las normas de información de sostenibilidad y su impacto que está teniendo en las empresas. Hoy en día estamos inmersos, perdón, también quiero dar las gracias a mi amigo el maestro Rubén Abdo Ascar Camacho, quien amablemente me hizo la invitación de manera personal. Maestro, es un gusto estar aquí en su espacio nuevamente, igual que el año pasado, participar en esta Semana del Aprendizaje al lado de destacados ponentes. El día de ayer tuvimos el gusto de escuchar a la maestra, a la doctora Liz Padilla, a la licenciada Sol Zárate, ha sido muy destacada en el ámbito fiscal, y pues bueno, compartir con diversos panelistas de talla internacional para mí es un honor. Y bueno, pues comenzando en materia, las normas de información de sostenibilidad son normas que se han venido implementando a lo largo del tiempo. Me gustaría comenzar cuál es el origen de la sostenibilidad. Y bueno, ese concepto encuentra origen con el jurista alemán Hans Karlowitz por allá del año 1713, donde él elaboró una teoría sobre la utilización óptima de los bosques, que fueron las fuentes de energía para la protoindustria de hierro y de la plata en aquel entonces. Y de ahí, bueno, pues él desarrolló toda esta teoría de sostenibilidad, y con el paso del tiempo se comenzó a hablar hasta 1983 a través de la Comisión Brundtland, constituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un informe que le llamaron ellos Nuestro Futuro Común, emitido en 1983. Se comenzó a hablar ya del término desarrollo sostenible. Y es muy importante tener estos antecedentes porque nos va a permitir entender a dónde hemos llegado al día de hoy, a 2024, y el porqué de la Agenda 2030 que ha marcado las Naciones Unidas y todos estos puntos que han venido manejando. Este informe de Nuestro Futuro en Común permitía en ese momento identificar las necesidades y buscaba atender las demandas de protección al medio ambiente y asegurar el desarrollo de los países con menor nivel de desarrollo. Esto es muy interesante porque los países desarrollados, los países industrializados, que son los que más contaminan, identificaron que esta producción que tenían en masa, en cadena, pues finalmente tenía un efecto mariposa, como se le llama en algunos casos, que redundaba en los países con un menor nivel de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque todo lo que producían lo comenzaban con la exportación de estos productos, terminaba en estos países, y todas las envolturas, todos los plásticos, todos los desechos, pues terminaban contaminando a estos países a los cuales recibían estos productos. Entonces de ahí ellos comenzaron a implementar una serie de medidas para que todos estos productos, todos estos empaques comenzaran a tener una biodegradación y un término que no afectara la capa de ozono, los suelos, y que no tuvieran una contaminación. Incluso nosotros lo vivimos en la Ciudad de México. Al oriente de la ciudad tenemos el tiradero de Sabordo, y nos podemos dar cuenta que en una periferia más o menos de 5 kilómetros, en ocasiones cuando remueven todos estos desechos, pues el olor es fétido, es fuerte, lo que contribuye a un deterioro del medio ambiente para la sociedad. Entonces, de ahí la importancia de que
de que esta comisión de la Asamblea General se haya ocupado en ese entonces por buscar medidas de protección al medio ambiente. Y obviamente, pues todo esto requiere de una integración de políticas ambientales, de estrategias de desarrollo económico y social. Y bueno, al darse cuenta que necesitaban esto, comenzaron a dar fundamento a los tres pilares del desarrollo sostenible, que es el económico, el social y el ambiental. Cabe mencionar que posteriormente a 1983 los informes de sostenibilidad incorporaron por primera vez a la Agenda de Desarrollo Sostenible hasta 1993 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, que esto se conoce como la famosa Cumbre de Río de Janeiro. También quiero comentarles que existen otros acuerdos y tratados que dan forma y que nos permiten contextualizar la importancia de estos informes de sostenibilidad. Tenemos el Protocolo de Montreal que se expidió en 1987, el Convenio de Viena que se expidió en 1988, el Protocolo de San Salvador, también emitido el mismo año, el Mandato de Berlín en 1995, la Conferencia de Ginebra de 1996, el tan mencionado protocolo de Kioto, que recordemos que hace unos años pues ya se fue dando de baja, ya no se aplica tanto. También tenemos un plan de acción de Buenos Aires que se emitió en 1998 y posteriormente llegamos a un acuerdo de Marruecos en 2011 que fue la base para llegar a un acuerdo de París 2016 y en el cual de ahí se comenzaron a generar muchos acuerdos y muchos pactos que actualmente nos están rigiendo. Quiero mencionar que en 2021 México y los países miembros de las organizaciones de las Naciones Unidas firmaron un convenio de colaboración para dar un seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 y del Pacto Mundial, el cual consta de 10 principios que al incorporarlos en las empresas estratégicamente, pues no solo cumplen con responsabilidades básicas para las personas, sino también contribuyen con el planeta y sientan bases que en el mediano y largo plazo pues nos van a permitir que el desarrollo sostenible sea todo un éxito. Estas estos acuerdos y estas responsabilidades básicas son algunos principios que yo les voy a mencionar y los vamos a desarrollar ahorita conforme vayamos avanzando en la charla. Dos de ellos son principios de derechos humanos que el día de ayer que escuchaba a la doctora Liz Padilla y le preguntaba respecto de esta propuesta que presentaron ayer los diputados de Morena, pues me pone a pensar. Um, Todo el mundo tiene alguna postura en ese sentido. Yo quiero ser cauteloso, analizar antes de emitir un juicio, pero sí me llama la atención porque estos principios que yo les voy a hablar de derechos humanos, pues bueno, posiblemente habrá que ver cómo, en caso de aprobarse esta propuesta de modificación al artículo 1 constitucional, vamos a ver cómo se adaptaría a la Agenda 2030. Es algo muy interesante, pero insisto, también es de mucha responsabilidad en este momento permanecer sin mostrar una postura o una opinión. ¿Por qué? Porque de inicio, pues sí sabemos que o podemos tener una opinión en el cual alcanzamos a ver que posiblemente nuestros derechos humanos sean socavados, pero también cabe mencionar que tenemos que analizar el otro lado de la moneda. Entonces, aquí quiero ser puntual, voy a mantenerme por el momento, no voy a opinar al respecto, pero sí va a ser importante observar lo que sucede y ver cómo, en caso de aprobarse, cómo van a adaptar estos principios que son dos de derechos humanos al Pacto Mundial. Tenemos también cuatro principios que abarcan normas laborales, tres que son de medio ambiente y uno anticorrupción. En total, estos nos suman, eh, se comprometen a cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son los famosos ODS, los cuales son el plan maestro para conseguir que un futuro sea sostenible para todos, ya que todos estos principios, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible se interrelacionan y se incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia.
Y obviamente, pues para no dejar a nadie atrás, es importante que nosotros vayamos implementando estas medidas a fin de que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030. De ahí también que nosotros observamos algunas modificaciones a nuestras leyes, también observamos o podemos ver algunos de los por qué. Y yo creo que en ese sentido debemos de ser muy inteligentes, debemos de ser muy observadores, tenemos que informarnos no solamente desde la perspectiva jurídica, tenemos que informarnos desde diversos ámbitos. Hoy en día los temas, creo que el abordaje tiene que ser multidimensional. Eh, Sé que el tema, insisto, es muy sensible, sé que todo parte de una parte de la parte judicial, pero tenemos que observar hacia dónde va a transitar el mundo, hacia dónde están transitando las tendencias y tenemos que buscar las mejores medidas para poder adoptar leyes que nos permitan cumplir con estos objetivos. Entonces, sí, quiero ser muy claro en ese sentido. Ahora, quiero hablarles de las normas de sostenibilidad, que son códigos de conducta, protocolos de auditoría y normas de producción y comercio que tienen como objetivo final proteger el medio ambiente y a las personas. Ya lo mencionaba yo, los países industrializados en el momento que observan que sus productos están teniendo un efecto negativo en el medio ambiente una vez que se desechan, entonces comienzan a tener conciencia y buscan implementar medidas que disminuyan este impacto ambiental y que obviamente este impacto ambiental también se traduce en un impacto de calidad de vida entre la sociedad. En ese sentido, podemos ver hoy en día cómo las empresas, buscando este tipo de estrategias para disminuir el impacto ambiental, algunas trasladaron sus plantas a los países con un nivel de desarrollo menor. Obviamente aquí muchas personas me dirán, sí, pero en algunos casos hubo abuso laboral, explotación laboral, etcétera. Sí, pero no debemos de perder de vista que el objetivo inicial fue justamente cómo mitigar este impacto ambiental negativo en la sociedad y ellos, en algunos casos, las empresas textiles, las empresas manufactureras, trataron de trasladar sus centros de producción a países donde la necesidad y la urgencia en materia laboral les daba a ellos algunos beneficios económicos y de los cuales algunos también crearon muy buenas políticas de responsabilidad social empresarial y que tuvieron un impacto positivo en ellos. Aquí también quiero ser muy responsable con lo que voy a comentar y decir que también nosotros como consumidores tenemos una gran responsabilidad porque hoy en día nuestros hábitos de consumo también son en algunos casos excesivos y hacemos compras de productos que solamente tienen una función específica y son desechables. Entonces también yo creo que en ese sentido debemos de ser muy conscientes de de cómo estamos nosotros realizando nuestros consumos de productos. 2024, pues es un año que ha sido muy significativo en México porque lo que fue mayo de 2024, el Consejo de Normas de Información Financiera hizo la emisión de las normas de información de sostenibilidad. La verdad es que a mí me encantó todo el proceso de auscultación desde el año 2023. Fue un proceso muy bonito en el que todos pudimos emitir nuestra opinión. Y bueno, pues derivado de este convenio que firmó México en el 2021, el Consejo de Normas de Información Financiera optó por adelantarse y comenzar a tener una emisión de sus normas de información de sostenibilidad que son muy parecidas a las normas internacionales de información de sostenibilidad. Quiero comentar también aquí que fue un proceso muy enriquecedor el estar observando el proceso de auscultación, el estar observando las modificaciones que se hacían al boletín inicial. Pues bueno, la verdad es que pude entender yo muy de cerca cuál es el efecto.
Y como ya lo comentaba, mayo de 2024 pues se emite las normas de información de sostenibilidad, se emiten con una serie A y una serie B, y bueno, pues la NIS A1 es el marco conceptual de las normas de información de sostenibilidad y pues obviamente establece las bases, las métricas para el desarrollo de unas NIS particulares y su aplicación en la preparación de la información relacionada a la sostenibilidad de una entidad, y también establece ciertos requisitos de calidad con los que esta información debe de cumplir. Aquí es donde pues quiero hacer un énfasis, lo he comentado en diversos foros, que las empresas hoy en día, además del proceso de de un establecimiento de control interno para irse adecuando o adaptando sus operaciones para un cumplimiento regulatorio en términos generales desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista mercantil. Todo este compliance que se realiza o que realizamos los consultores ya en estas fechas para irnos preparando hacia lo que es el cierre de año, y dentro de las proyecciones de negocio, pues tratamos de incluir esta parte. Hoy en día he comentado que las empresas deben de adicionar ya esta parte, esta convergencia de las normas de información de sostenibilidad, debido a que a partir del 1 de enero de 2025 ya será obligatoria la aplicación de esta norma. Entonces, contadores, empresarios que nos están escuchando, asesores de negocios, vayan incluyendo en su plan 2025 ya la preparación de esta información de sostenibilidad. Que al momento de que yo comienzo a analizar el boletín, que ya el boletín práctico es la NIS B1, que son los indicadores básicos de sostenibilidad, mejor conocidos como IPSO en el argot contable, los cuales pues son métricas de aplicación que permiten a una entidad conocer con mayor claridad su estatus de la sostenibilidad. Y en ese sentido, pues bueno, hoy podemos ver ya toda una tendencia en cuanto a la sostenibilidad. Lo podemos ver en el supermercado, lo podemos ver en algunos comerciales de televisión abierta, lo podemos ver también en acciones directas por parte de las empresas que en la búsqueda de eficientar sus costos de operación han optado por el uso de energías no renovables, por la reducción en el consumo de algunas energías. Y esto lo hace muy interesante porque cuando se hace el análisis de este tipo de reducción de costos, obviamente se tienen las métricas. Voy a citar el ejemplo de la empresa Bimbo, que ellos tenían un elevado gasto de operación en lo que es equipo de transporte en cuanto al consumo de combustibles y lubricantes. Entonces ellos, al buscar una medida para eficientar y disminuir sus costos, llegaron a la opción de la utilización de vehículos eléctricos. Hoy en día hicieron no solamente la reducción de esos vehículos de gasolina a vehículos eléctricos, sino que también, esta es la parte bonita de la sostenibilidad, además, las dimensiones de sus automóviles de reparto, de su equipo de reparto, también se vio disminuido. Antes eran unas camionetas unas camionetas muy grandes, de caja grande. Hoy en día, hasta las dimensiones de esa camioneta se han reducido al tamaño incluso de una vagoneta. Es muy interesante hacer esos análisis porque obviamente no solamente es la reducción de los energéticos, sino también en la reducción de las dimensiones de sus unidades, que eso también, cuando se hace un cálculo de sostenibilidad, pues al momento de tener un equipo de transporte de menor tamaño, pues se ocupa desde la producción, se ocupa menos materia prima para producirlo, y eso genera un ahorro importante. Este ejemplo más adelante lo vamos a desarrollar cuando les hable yo de los indicadores en específico. Ya les comentaba que estas normas, la NIS A1 y la NIS B1, entran en vigor a partir de enero de 2025. Y aquí es muy importante también esto que he comentado en diversos foros, porque las normas de información de sostenibilidad hoy en día van a permitir una manera diferente de emitir los reportes de información financiera.
Yo creo que viene a revolucionar la manera en cómo nosotros hemos estado emitiendo nuestra información financiera, pero hoy en día también es importante que este reporte que se va a incluir en los estados financieros como una nota, bueno, como una parte informativa, también va a contener valores numéricos. Ya lo comentaba yo, en términos, en el caso de Bimbo, en términos de eficiencia energética y de dimensiones, pues van a hacer un análisis del costo y la disminución del gasto en gasolina o en combustibles. Ahora se va a transformar a energía eléctrica, entonces ahí va a haber un cálculo bastante interesante. Las dimensiones en cuanto a espacio, uso del espacio de sus instalaciones, el desgaste de las mismas, también va a dar pie a un nuevo cálculo que van a tener que estar ellos analizando y realizando, van a tener que implementar métricas diferentes, un control interno en cuanto a la documentación y los expedientes del equipo de reparto, el equipo de transporte, la implementación de nuevos espacios, incluso hablaría yo de la señalización dentro del patio de Bimbo, del CEDIS, para poder calcular que si antes a lo mejor tal vez tenían 50, 100 equipos de reparto, ahora con esta disminución pueden tener el doble de equipos de reparto y la penetración en el mercado y la distribución de su producto en el mercado todavía es más amplia, es a menor costo y esto va a ser un dato informativo que van a poder presentar en sus estados financieros con base en las NIST. Insisto, a mí me parece un tema maravilloso, un tema que va a destacar mucho para el siguiente año y que si no nos preparamos en hacer los ajustes necesarios a nuestros sistemas de control interno, va a ser un poquito complicado que podamos emitir reportes precisos que puedan incluso que podamos incluso determinar el valor de los ahorros o del impacto ambiental que tenemos. También quiero comentarles, hoy en día he visto por ahí en redes sociales, sobre todo he visto muchos cursos donde nos indican que aprendamos a calcular nuestra huella de carbono, que aprendamos a calcular el uso de agua reciclada, el uso de agua tratada, el uso de agua potable. Honestamente, creo que también, visto desde el punto de vista de negocios, para los contadores, para algunos actuarios e ingenieros, es un nuevo nicho que está abriendo estas normas de información de sostenibilidad, ya que ahí pues hay diversas metodologías para hacer estos cálculos, tanto de ahorro como de eficiencia energética. Entonces, para todos los que estén interesados en este tema, insisto, hay demasiados cursos que se están ofertando hoy a través de redes sociales, que es donde yo los he visto. Entonces, yo les sugeriría también, contadores, prepárense en ese sentido. Nosotros tenemos una muy buena base de números, una muy buena base financiera, en la cual creo que también podemos incluir este tipo de cálculos y ofertar servicios nuevos a nuestros clientes. Quiero comentarles también que además de las normas de información de sostenibilidad que emitió el Consejo de Normas de Información Financiera, pues bueno, existen otro tipo de normas de información de sostenibilidad. Aquellas, pues una de ellas es la ISO 14000, que es una norma mundial que está publicada desde el año 1996 y una vez, esta fue publicada incluso un poquito después de que se estableció la norma ISO 9000, que es para los sistemas de gestión de calidad. Las normas ISO 14000 es un conjunto de normas internacionales que nos permiten establecer un sistema de gestión ambiental efectivo. Esta norma es aplicable a cualquier organización, de cualquier tamaño, de cualquier sector. No importa los presupuestos. Yo creo que aquí lo que importa más es la voluntad que tenga cada empresa, hablando desde una pequeña hasta una gran empresa, que busquen reducir los impactos en el ambiente y cumplir con una legislación en materia ambiental. Nos damos cuenta hoy en día, la mayoría de las empresas hemos ido avanzando, desarrollando una cultura de cumplimiento muy interesante. Al menos aquí en la Ciudad de México, pues podemos hablar de uso de suelo,
de los manifiestos de comercio establecido. Tenemos también por parte del INVEA que los terrenos ahora estén también regularizados, los terrenos donde se realiza la actividad comercial estén regularizados. Obviamente, pues el alta en Hacienda, contar con los contratos y los requisitos jurídicos para poder operar, pero también en materia ambiental ya hay normas de cumplimiento muy interesantes que nos están obligando hoy en día como empresas a asumir una mayor responsabilidad y a cumplir con estos datos, con esta información que nos están solicitando. Uno de ellos es la manifestación de impacto ambiental, que también es muy interesante cuando uno se mete a hacerlo. También está el plan de manejo de residuos sólidos urbanos, es también todo un tema y que todas las empresas tienen que conocer y deben de saber que deben de cumplir. ¿Por qué? La norma es muy sencilla. Toda empresa que genere más de 50 kilos de residuos sólidos urbanos al día tiene la obligación de establecer un plan de manejo de residuos sólidos urbanos, un plan de manejo integral de residuos sólidos urbanos. Entonces, vean ustedes cómo el desarrollo de negocios, las dinámicas de negocios que actualmente estamos manejando, nos están llevando a tener un cumplimiento vasto. Cuando hablamos de compliance o de temas de cumplimiento, pues muchas veces como contadores nos enfocamos, insisto, en la parte corporativa, en la parte mercantil, en la parte legal, en la parte fiscal, en la parte contable, pero hemos dejado de lado la parte ambiental y hoy en día es momento de comenzar a implementar nuevas acciones. Estas acciones en materia ambiental, pues bueno, me gustaría tomar como base esta norma ISO 14000 y decir que estas empresas van a tener que implementar un sistema de gestión ambiental, obviamente para obtener un certificado, el sello ambiental, mediante el cual sus productos van a ir ya con un sello verde. Hay también es importante mencionar que esta ISO 14000 tomó como base una norma británica que fue publicada esto en los años 92 más o menos, que fue una norma que se conoció como la BS 7750 y que también nos hablaba de un conjunto de aspectos organizacionales, es decir, cómo estaba estructurada nuestra empresa, cómo tenía esta empresa una responsabilidad ambiental, en este caso solamente en el entorno donde estaba establecida y obviamente que permitía ayudar a las organizaciones a tratar sistemáticamente todo el tema de sus residuos y de la contaminación que generaban. Hoy en día, la norma ISO 14000 está enfocada no solamente a que donde está establecida la empresa sea responsable ambientalmente en su entorno, sino que tiene que determinar, y esto también es algo súper importante, tiene que determinar el impacto que va a tener su producto en caso que llegue del otro lado del mundo. Imagínense nada más, en ese sentido yo voy a poner como ejemplo a la empresa Apple, que produce celulares, tablets. Imagínense, pues sus productos están por todo el mundo. Hoy en día Apple ha gestionado un proceso de sostenibilidad muy interesante en el que para poder una empresa trabajar con ellos necesitan tener este certificado verde y esta certificación ISO 14001, además de las regulaciones o legislaciones internas que cada país se rija. Entonces vean ustedes cómo hoy en día pues las empresas han dado un avance muy importante en materia ambiental. Quiero decir también que esta norma ISO 14001 se compone de 8 elementos y obviamente todos están interrelacionados y son transversales entre sí. La norma 14001 nos habla de las especificaciones y directivas para su uso. La 14014 habla de las directivas generales sobre los principios, sus sistemas y las técnicas de apoyo en la cual la empresa va a realizar su certificación. La 14010 nos habla de los principios generales que tiene que ver ya más con la parte de la auditoría ambiental, la 14011, que son procedimientos de auditorías
y auditorías de sistema de gestión ambiental. Tenemos también la norma 14012, que son los criterios para la certificación de los auditores. Tenemos la 14031, que nos habla de la evaluación del desempeño ambiental desde los lineamientos, y aquí es donde ya nos da la 14032 ejemplos de evaluación del desempeño ambiental. Y ya por último tenemos la norma ISO 14000, que nos habla o que compone la parte de los análisis del ciclo de vida de un producto, de un servicio, y ya en específico la norma 14040 nos habla de los principios y de los marcos generales que nos van a permitir definir un objetivo y un análisis del producto como tal que esté, o del servicio que esté prestando esta empresa. Entonces creo yo que es muy importante también tener conocimiento de esta norma, porque hoy en día, pues bueno, estoy seguro que las autoridades ambientales, y esto sí lo voy a decir con mucha responsabilidad, van a comenzar a tener mayor impacto y mayor presencia en las empresas haciendo este tipo de verificaciones. Obviamente, la parte inicial que yo alcanzo a ver es la parte en materia de regulación, que se cumplan con todos los manifiestos de impacto ambiental, y en su caso sería con el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Es muy importante, y quiero que tomen nota de esto, porque las autoridades ambientales hoy en día están poniendo especial atención en este tema, no solamente por un tema de del Pacto Mundial de la Agenda 2030. No, recordemos que el pasado 1 de octubre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión, hizo alusión mucho a la parte ambiental, y ella, recordemos que ha estado, en una parte de su carrera estuvo gestionando la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat también a nivel federal, y lo dijo en la toma de posesión. Ella va a realizar la apertura de una planta de tratamientos de residuos sólidos urbanos, que va a permitir implementar el tema, todo lo que se refiere a economía circular. Entonces, ella ha venido dando la pauta, ha venido dando las señales de que su administración, además de ser una administración que va a estar encaminada a la reducción de la pobreza de la población, también va a estar encaminada al cuidado del medio ambiente. Por eso yo decía al inicio de esta plática que trataría de ser muy, muy cuidadoso de no emitir en este momento una opinión respecto de la propuesta que se hizo ayer a la modificación del artículo primero, que a todas luces puede haber una postura inicial, pero tenemos que ser muy inteligentes para poder verificar y analizar cuál va a ser el tema, cuál va a ser el impacto que va a tener esta reforma y cómo lo van a modificar en caso de ser aprobado. Bueno, pues, ¿cuál es el beneficio para las empresas de la adopción de normas de sostenibilidad? Pues obviamente estamos en una convergencia donde los proveedores hoy en día y la sociedad está teniendo hábitos de consumo más responsables. Lo podemos ver con esta nueva generación de jóvenes que ya se preocupan también, son más sensibles a los temas ambientales, y bueno, va a haber incluso ya hay ahorita directorios verdes. Esto ya se viene manejando de años atrás. Yo he visto, el primero que vi fue alrededor de hace 15 años, estos directorios verdes, donde se facilita la transacción entre empresas que cuentan con algún certificado ISO 14000 o con sus manifestaciones de impacto ambiental y de manejo de residuos sólidos urbanos, incluso algunos desde el año 2008, porque recordemos que la Ley General del Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos se emitió en el año 2003, y fue un proceso también de convergencia y de adaptación, que ya hoy en día ya es perdón, se tiene que establecer de manera obligatoria, se tiene que tomar de forma obligatoria. Quiero comentarles también respecto de los sistemas de gestión ambiental. Hay sistemas que nos permiten calcular el efecto que tenemos de gases de efecto invernadero. Hay empresas que por su actividad natural tienen un impacto directo en la capa de ozono.
las normas de información de sostenibilidad en estos puntos que yo les comentaba de manera general, que son algunos puntos, estos indicadores básicos de sostenibilidad, pues nos hablan de qué es lo que debemos de cubrir como empresa, qué es lo que debemos de estar atentos en materia ambiental. Y pues bueno, tenemos dentro de estos índices básicos de sostenibilidad, tenemos indicadores cuantitativos y tenemos indicadores cualitativos. Se divide esta, esta norma o estos indicadores en tres puntos. Los indicadores cuantitativos son indicadores que tocan el tema ambiental, social y de gobernanza. Voy a ir desarrollando los primeros 11 temas o los 11 puntos en materia ambiental de estos índices cualitativos para que ustedes los tengan. Disculpen, son 16 puntos. El primero es, en materia ambiental, hacer un cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1. Esto es muy importante porque estas normas, ya lo decía yo, es muy importante porque toda la actividad que tenemos nosotros, hasta de manera habitual, tienen un efecto en nuestra capa de ozono. Estas normas, estos gases de efecto invernadero 1 son las emisiones que se producen directamente como resultado de las actividades de una empresa. Ya lo decía yo, las actividades naturales que tienen. En ese sentido, estos gases que se absorben y se emiten a través de radiación infrarroja, lo que es la causa principal del efecto invernadero, pues interviene lo que es el vapor de agua, el H2O, el dióxido de carbono, los metanos, el óxido nitroso, los clorofluorocarburos, si no mal recuerdo, y el hexafluoruro de azufre. Todos estos gases que yo les menciono, en el 95% de las actividades industriales se encuentran o hay alguna actividad industrial que emite esto. Entonces, imagínense ustedes el día de hoy, la paraestatal más grande del país, que es Pemex, que tenga que hacer el cálculo de esto. Tiene ingenieros muy bien preparados, tiene ingenieros los cuales ya han estado realizando esta tarea por muchos años y tienen perfectamente establecido el impacto de las emisiones de gases. Hace unos años yo estuve en la ciudad de Altamira, en Tamaulipas, y es impresionante ver la zona petrolera, estas chimeneas donde se quema el combustible. Realmente es impresionante tenerlo tan de cerca, pero también al mismo tiempo es una reflexión porque la emisión de contaminantes por esa práctica por parte de la industria petrolera es de mucho cuidado. La ciudad, de hecho, tiene áreas donde sí la contaminación es visible y pues bueno, hoy en día la adopción de estas normas de información de sostenibilidad pues van a tener un impacto que nos permite a nosotros como población también saber qué es lo que está dentro de nuestro entorno, porque insisto, esta parte de Altamira pues sí está muy contaminada. Tenemos también dentro de estos índices cualitativos que vamos a tener que hacer un cálculo de consumo de energía. Esto, la verdad, es un tema creo que bastante básico. En ese sentido, pues muchas personas lo reducen al tema solamente del consumo de energía eléctrica y se basan en el recibo que nos expide la Comisión Federal de Electricidad, pero no es así porque intervienen otros factores en ese sentido, como el consumo de energía renovable. Entonces, aquí es donde ya la, la tarea se pone interesante porque además de hacer un cálculo del consumo de energía, ya lo venía mencionando yo, no solo es en la parte eléctrica, tenemos el consumo de energía en cuanto a energéticos, combustibles, la disminución de los mismos,
Hoy en día este procedimiento que hizo Bimbo a mí en lo personal me encantó, fue de mucho agrado ver su equipo de distribución ya completamente eléctrico, eh, cajas menores, dimensiones menores de estos automóviles. Pero también, pues recordemos que no todo se reduce a un equipo de transporte. Hay industrias que tienen maquinaria pesada, que hoy en día también yo lo veo ya en distintos puntos de distribución o de venta. Hay máquinas que ya están funcionando a través de energía solar, lo cual me parece impresionante porque no es sencilla en el caso de una máquina neumática, hacerla producir con ese tipo de energía solar. Y bueno, pues en ese sentido también hay máquinas que en su caso son máquinas que consumen algún tipo de gasolina, de diésel, de gas. Entonces, también tenemos en ese caso el consumo de gas LP para el tema de las empresas que manejan montacargas. También ahí tenemos que hacer un cálculo de ese consumo de energía. Por ejemplo, las áreas comunes, las áreas de la jardinería, el alumbrado público, los sistemas de riego también tienen un consumo de energía. Todo ese consumo de energía hoy en día ya no es directamente de la energía que nos suministra la Comisión Federal de Electricidad, sino también es energía que se produce ya con paneles solares, que también esto es un tema muy importante porque hoy en día, derivado de esta producción masiva de paneles solares y malos que vienen del oriente del planeta, pues se está convirtiendo también ya un tema el desecho que están generando todos estos paneles solares, el consumo de vidrio, el consumo de circuitos integrados, el consumo de cobre en ese sentido. Entonces también ya estas empresas, en abril de este año yo tuve la oportunidad de estar en una expo en Guadalajara, donde fue una expo prácticamente el 80% de productores de paneles solares y yo preguntaba al respecto, ¿y qué están haciendo cuando ya no se ocupa, cuando ya no se produce? Tienen todo un plan de sostenibilidad, un plan de manejo del residuo en el cual, insisto, y este es un área de negocio también que quiero comentar para todos los que nos están viendo, ellos están implementando un sistema de economía circular en el cual las empresas que tengan todos los permisos correspondientes van a poder hacer el retiro de estos desechos de paneles solares, van a poder hacer desensamble de los mismos y el desmantelamiento de ellos para poder ir poniendo cada uno de los residuos, darles un tratamiento de reciclaje y poderlo llevar tal vez a un centro de acopio o a empresas que se dedican a hacer ya los procesos para generar una materia prima y que se pueda reutilizar. Entonces, los procedimientos que están utilizando estas empresas en su mayoría coreanas y chinas, sí es muy importante. Muchas de ellas están establecidas en el Bajío, en la zona de Occidente y en Querétaro. Y creo que ahí se puede generar también un nuevo nicho de negocio que ya está operando en algunos puntos de la República, en algunos puntos de la Ciudad de México. Esos nichos de negocio ya están operando, ya hay empresas especializadas también en la recolección de residuos sólidos urbanos y pues bueno, aquí yo los invito a que se metan un poquito más al tema, a que lo estudien y vean la manera en la que pueden generar un negocio con el tratamiento de desechos sólidos urbanos. Tenemos también el consumo, ya lo hablaba yo de energía renovable, se debe de hacer un análisis de todo el procedimiento, los costos que se obtuvieron o el ahorro que se tuvo económico por la inversión en este tipo de energías renovables y también se debe de tener un impacto, un cálculo del impacto ambiental en materia de emisión de gases de efecto invernadero. Esto también es súper interesante porque hoy en día lo hemos venido hablando en diversos foros, el hecho de que tú cambies de un transporte de gasolina a uno eléctrico, pues también en todo ese proceso
desde la compra de los sistemas de producción de energía que van a recargar nuestros automóviles, pues también existe ya toda un cálculo o un impacto ambiental. No todo es limpio, no todo es verde como se nos ha hecho creer, pero bueno, también se tiene que hacer un cálculo del impacto ambiental que tiene. También tenemos hay que hacer un cálculo en ese sentido, de acuerdo a la NIS B1, de la inversión sostenible. Este tema a mí me parece súper interesante. Hoy en día se hablan de las inversiones verdes o de las inversiones azules, que no va a ser el caso, pero que también han dado pie a un mercado de bonos de carbono. Muy interesante, pero no es materia del tema, solamente lo comento para efectos de referencia. Pero en el tema de inversiones sostenibles, la norma nos indica que nosotros debemos de realizar el cálculo de esta inversión, no solamente en materia económica, sino también los ahorros que tenemos en el impacto ambiental. Y en ese sentido, pues hablamos del consumo de energéticos, de los efectos de gases invernadero que se dejaron de emitir, de las emisiones de dióxido de carbono en su caso, y también del uso de los recursos naturales como el agua. Y el siguiente punto que tenemos nosotros aquí es también hacer un cálculo del consumo de agua ingresada. ¿Qué quiere decir esto? Pues todo lo que, al menos en la Ciudad de México, todo lo que la Conagua nos suministra a través de un medidor, hay un porcentaje que tiene un precio, nos llega a nuestro recibo, lo pagamos, decimos nosotros consumimos en esta empresa tantos metros cúbicos de agua y bueno, eso ya normalmente se informa dentro de nuestro estado de resultados para efectos financieros, pero para efectos de sostenibilidad, hoy en día ese boletín de agua nos va a permitir sentar las bases y hacer un análisis histórico de lo que nosotros hemos venido consumiendo y al momento de implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales o un sistema de descarga de aguas residuales o incluso la norma es aquí, a mí me impactó esta parte porque nos indica que debemos de hacer un cálculo del agua ingresada provenientes de zonas de estrés hídrico. Recordemos que en marzo, abril de este año, las autoridades estuvieron muy preocupadas porque las presas que estaban alrededor del Valle de México estaban a una capacidad del 20%, incluso se hablaba ahí de un día fatalista, más o menos por ahí del 26 de junio, en el que decían que nos íbamos a quedar verdaderamente sin agua. Afortunadamente, pues bueno, dentro de lo malo, vinieron algunos ciclones, tormentas tropicales y lluvias extraordinarias que hicieron que estas presas que estuvieran ya a su mínima capacidad hoy estén reabastecidas hasta en un 60-70% de acuerdo a informes oficiales. Pero aquí lo interesante en este sentido es que si nosotros o nuestra empresa está ubicada dentro de estas zonas o de esta periferia donde ya la zona de estrés hídrico es muy aguda, también la misma norma nos insta a que hagamos el cálculo de cuánta agua de esa zona de estrés hídrico tiene que ingresar. Y fíjense aquí, yo no quisiera ser alarmista, pero sí alcanzo a ver que posiblemente los precios de metros cúbicos de agua van a variar en el mediano plazo, que va a haber modificaciones también en ese sentido. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la zona donde está instalada nuestra empresa, en este caso la Ciudad de México, va a hacer modificaciones al código financiero y va a hacer un cálculo de los metros cúbicos de agua lineal que se van a utilizar, pero van a estar en función de qué, si provienen de una zona de estrés hídrico o si provienen de una zona donde el agua de alguna manera es más redituable. En ese sentido, creo yo que habrá propuestas también por parte del Congreso local de la Ciudad de México y se irán haciendo las adecuaciones pertinentes. Insisto, si tienen oportunidad de ver el mensaje de toma de posición de la presidenta Claudia Sheinbaum, recuerdo que es por ahí del minuto 27, donde habla del tema ambiental y donde indica los planes o deja ver los planes que tiene respecto de la materia. Por eso es que yo me atrevo a decir que posiblemente en los próximos años, si no es que en el próximo, se van a ver modificadas las tablas del código financiero y el costo del agua va a aumentar.
Muchas veces también preguntan, oye, ¿por qué en determinada colonia de la Ciudad de México es más cara que en determinada colonia, tal vez de la zona metropolitana? Esta es una de las razones, porque la demanda y los procesos para hacer llegar el agua son un poquito más elevados los costos. Entonces, aquí vamos a ver modificaciones muy interesantes que, insisto, cuando nosotros nos sentemos a hacer nuestro plan de trabajo 2025, debemos de incluir y tener muy clara esta parte ambiental en nuestra empresa. Tenemos también dentro de, les hablaba yo de las descargas de aguas residuales, hay empresas que ya han implementado estos sistemas de captación de sus aguas residuales, tales como las de lavamanos, algunas incluso un poquito más sofisticadas de las descargas de los excusados, ya tienen todo un sistema de tratamiento de estas aguas residuales y bueno, también obviamente al momento de hacer el estudio de impacto técnico o el estudio técnico de ahorro, pues también ahí las empresas ya tienen delimitado cuántos metros cúbicos de agua han ahorrado en ese sentido, le han ahorrado a la ciudad y le han ahorrado al medio ambiente y cuántas se ha reutilizado. Todo este tipo de descarga de aguas residuales también se tiene que hacer un cálculo de aguas tratadas, que es un tema también muy interesante. Insisto, yo les comentaba al inicio de la plática, hoy en día los temas tienen que ser multidisciplinarios, tienen que verse desde, de una manera multidimensional, con varios enfoques, tienen que ser multidisciplinario y a la vez transversal. ¿Por qué? Porque hoy en día la demanda a nuestras organizaciones tiene que ser ya de una manera más eficiente, más sostenible. Entonces yo creo que aquí también es importante que las empresas comiencen a converger y a trabajar de la mano con algunas otras especialidades, como algunos actuarios, ingenieros en materia ambiental, para que puedan tener sus cálculos más precisos y al momento de emitir las normas de información de sostenibilidad, pues sean lo más apegadas a la realidad y tengan bien fundamentados los ahorros y los impactos que su actividad genera en el medio ambiente. Tenemos también pues el uso de suelo dentro de zonas, fíjense lo que yo les comentaba, dentro de zonas cercanas a zonas de riesgo para la biodiversidad. En ese sentido, puedo comentar algunos casos. En el estado de Guerrero, por ejemplo, tenemos el tema de la minería, que es un tema de verdad muy sensible, pero muy interesante cuando se analiza de manera objetiva. Um, Quiero mencionar que las mineras son las empresas que cumplen con la mayor cantidad, que tienen un cumplimiento ambiental casi perfecto. ¿Por qué? Porque sus permisos de explotación les obligan a tener al pie de la letra todo en orden. Entonces, ese puede ser un ejemplo de cómo se tiene que hacer un cálculo del uso de suelo dentro de zonas de riesgos para la biodiversidad. ¿Por qué? Porque obviamente el tema de la minería se utilizan ácidos y se utilizan corrosivos que pueden ser dañinos para la flora y la fauna originaria de esa zona. Por ejemplo, aquí en México lo podemos ver, en el área de Iztapalapa tenemos un clúster empresarial que tiene ciertas industrias. Estas industrias ahora tendrán que hacer el cálculo de ese impacto ambiental de uso de suelo, que insisto aquí es también muy interesante porque en las manifestaciones de uso de suelo que nos maneja la Ciudad de México, no están teniendo en consideración este tema, solamente te dicen, ok, ¿de cuántos metros es tu empresa? ¿De cuántos metros es tu local? Ah, ok, perfecto, son tantos metros por la tasa que nos marca el código financiero, tu pago o tu pago de derechos por el uso de suelo es de tanto. Pero hoy en día también, insisto, el gobierno tendrá que hacer las modificaciones a efecto de que se pueda dar cumplimiento a esta norma en materia de uso de suelo y de que no sea un riesgo para la biodiversidad. También otro ejemplo que podría yo manejar en ese sentido, hablamos de un turismo ecológico. Si nos damos cuenta, en diversas áreas de la República Mexicana, pues ya los las personas originarias de ahí, en el caso de Cancún, de Yucatán, han realizado diversos estudios, han estado muy bien organizados y han estado buscando una forma en que el turismo que llegue a su comunidad
además de ser una buena fuente de ingresos y de derrama económica para esas zonas, todos los residuos sólidos urbanos no afecten, pero también el hecho de que estén transitando por áreas donde la biodiversidad es delicada, están dando paso a estos temas de turismo ecológico. Aquí también es muy interesante porque cuando nosotros veamos o logremos establecer una empresa en áreas como estas, sí va a ser necesario hacer el cálculo del impacto en la zona donde nos estemos estableciendo. Hoy en día en Yucatán, también lo vemos mucho en redes sociales, hay un boom de venta de lotes, de terrenos muy grandes de tierra y en la cual incluso el mismo gobierno ha estado invitando a que empresas grandes vayan y se establezcan en ese punto. Quiero decir que en ese sentido, pues cuando se realice de esa manera, se tendrá que hacer además del impacto de manifestación ambiental, también deben de hacer un análisis del uso de suelo de las áreas que se están, en este caso, deforestando a efecto de poder colocar o instalar nuestra empresa. Otro de los puntos cuantitativos en materia ambiental que tenemos es el uso de sustancias, productos o químicos que agotan la capa de ozono. Ya lo comentaba yo, este va mucho de la mano con el primer punto de hacer el cálculo de los efectos de gases invernaderos, que, insisto, hay de clase 1, de clase 2 y de clase 3. También tenemos que, en el punto siguiente, tenemos que ver el tema de los residuos generados. La Ley General para la Prevención y recolección y de residuos sólidos urbanos, para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, indica que las empresas que generen más de 50 kilogramos de basura diarios deberán de contar con un plan de manejo de residuos sólidos urbanos. Aquí donde yo me encuentro en este momento, en la Notaría 232, quiero comentarles que nosotros tenemos un sistema de desecho de papel muy eficiente. Primero, porque por ley tenemos que proteger los datos de nuestros clientes y segundo, porque además de ser datos sensibles, le damos un tratamiento a todo este papel, eh, obviamente quitándole las grapas, partiéndolo en una trituradora y se pone a disposición de personal que tiene los permisos necesarios para darle un tratamiento y este papel pueda ser reutilizado en una planta de reciclaje y darle una segunda vida o darle una segunda oportunidad a todo esto. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de papel que se genera en una notaría, en un despacho de abogados, en un despacho de contadores. La cantidad de papel todavía sigue siendo considerable a pesar de la parte digital, a pesar de que hay archivos, documentos o expedientes que se pueden manejar de manera digital. La necesidad en algunas ocasiones y la dinámica de nuestras actividades nos llevan a que se deben de imprimir los documentos. Entonces, en ese sentido, pues sí me gustaría que hiciéramos conciencia, que todos los que tenemos una empresa analizáramos y fuéramos más observadores. Hoy en día la misma ley también nos pide que tengamos botes con distintas clasificaciones de residuos. En este caso sé que también es difícil porque son más de 12 clasificaciones, es imposible tener 12 botes de diferentes tipos de residuos. La ley nos permite tener orgánicos e inorgánicos y muchas veces creemos que desde ahí se salva, pero quien pueda hacer la tarea completa, hágalo por el bien de nuestro medio ambiente. Además de los residuos sólidos urbanos que son generados, también cabe mencionar que muchos de ellos pueden ser reutilizados. A mí me llama mucho la atención cuando voy a un supermercado, el área de recepción de mercancías. Es interesante verlo cuando uno es observador, analiza cómo son esos procesos, nos podemos dar cuenta que tanto la empresa principal, la empresa, el supermercado, como sus asociados que les llaman a los proveedores de productos, tienen un sistema ya de todos los residuos, en el caso de los plásticos, del cartón y del vidrio, ya les están dando un tratamiento
de residuos sólidos urbanos como lo marca la ley. Es interesante porque esta actividad se da por una necesidad económica y de esa necesidad económica, pues intrínsecamente están realizando ya la separación de los residuos sólidos. Si ustedes se van al área de carga y descarga, siempre van a ver apiladas las pacas de cartón, incluso ya algunas flejadas, todo el plástico que se genera, que es también altamente contaminante, también ya se le está dando un tratamiento. La madera también ya se le está dando tratamiento en estos supermercados y en algunos otros he comenzado a ver que el vidrio también ya se está reciclando, ya se está copiando para llevarlo a un centro de reciclaje. Entonces, la norma de información de sostenibilidad, la B1, además de decirnos, calcúlame los desechos que tú estás generando por tu actividad económica, también necesito que me digas de esa cantidad de desechos sólidos urbanos, cuántos estás reutilizando. A mí me parece increíble, me parece una norma con mucha visión. Sí, por supuesto, se necesita va a ser más trabajo para los contadores, sí, va a ser un costo adicional para las empresas, sí, pero insisto, la responsabilidad social empresarial que tenemos hoy en día con nuestra sociedad debe de llevarnos a tener una visión de cumplimiento a efecto de que nuestra sociedad y nuestro medio ambiente tenga una mejor calidad ambiental. Ahora me voy a pasar al tema de los indicadores cuantitativos en materia social. Hay un tema que ha venido pegándole mucho a los empresarios. Algunos han alzado la voz a favor, algunos han alzado la voz en contra. Lo que sí es importante mencionar es que en el sexenio pasado uno de los planes que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue justamente llevar esta brecha salarial a un nivel óptimo de que tuviera la persona pues los requisitos mínimos para que pueda subsistir. Y por ello nosotros vimos toda una tendencia desde el 2019 a la fecha y fueron aumentos escalonados entre un 10 y un 20% de manera anual sobre el salario mínimo general, el cual pues ahora lo tenemos en 248.75 pesos. Entonces, no, también quiero comentarlo, no piensen que esto se va a detener. Es muy probable que el próximo año venga un aumento nuevamente del 20%, lo que nos pondría ya en un salario mínimo general de unos 300 pesos aproximadamente. Entonces, fíjense el impacto que tiene una agenda global que nosotros, bueno, en algunos momentos eh, las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios, en materia de prestaciones económicas, se vieron muy juzgadas por muchos sectores de la sociedad porque decían que esto era un costo para los empresarios, y sí lo es, pero también como empresarios tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es hacer que nuestra empresa tenga políticas justas y políticas que sean incluyentes, políticas donde nuestros trabajadores tengan una calidad de vida a través de su salario. De ahí que el expresidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a implementar esta política de reducir la brecha salarial. Y dentro de la brecha salarial también es muy importante porque hoy en día es algo que mucha gente lo sabe, el alta ante el Seguro Social se hace desde el salario mínimo y esas malas prácticas ya no deben de ser hoy en día. Si tú ganas 500, 600, 700 pesos, pues tu inscripción en el salario base de cotización debe de ser de esa cantidad. Tenemos que ser, insisto, muy responsables como empresarios y tener nuestras empresas al pie de la letra, porque estas prácticas ya no deben de ser. Otra cosa que nos habla la brecha salarial es el salario entre hombres y mujeres. Este tema también hoy en día ha venido revolucionando los temas
porque antes se hablaba de una discriminación salarial respecto de la mujer, una discriminación de género en materia salarial, ya que había puestos de trabajo donde eran ocupados por un hombre y una mujer y el hombre en el mismo rango jerárquico de la empresa, pues ganaba un poquito más que su compañera solo por el simplemente hecho de ser mujer. Entonces, hoy en día también lo que nos marca las normas de información de sostenibilidad es que debemos de tener un tabulador de sueldos, que eso se debería de tener desde nuestro business plan, pero muchas veces no se realiza, pero hoy en día la norma nos lleva a eso, debemos de tener un tabulador de sueldos y salarios y además ese tabulador debe de ser comparativo desde los géneros. Hombres, el promedio de salario que estamos pagando nosotros como empresa, mujeres, el promedio del salario. Y prácticamente este tiene que empatar. También es muy importante que se esté revisando. Hoy en día a mí me queda claro que las mujeres están adoptando papeles interesantes y posiciones clave en las empresas, lo cual a mí me da mucho gusto, pero sí también tiene que verse reflejado en el pago de su salario. Tiene que ser un pago acorde a lo que tienen los caballeros en puestos directivos o gerenciales. Otro tema que también a mí me llamó la atención son las horas de capacitación. Nuestra legislación en materia laboral nos habla de capacitación y adiestramiento. Hay diversos cursos por parte de la Secretaría de Desarrollo, perdón, por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que nos indican de las normas de estar capacitando y adiestrando a nuestros trabajadores. Hoy en día esta agenda y las normas de información de sostenibilidad hacen énfasis en esto, en que tenemos que seguir capacitando a nuestro personal, tenemos que seguirlos adiestrando y tenemos que seguir y sobre todo tener un respaldo. Hoy en día lo podemos ver con el despacho Ascar Ramírez y Asociados. Esto que nosotros estamos teniendo como semana de aprendizaje también es una semana de capacitación para ellos. Es importante también mencionar que de estas capacitaciones deben de ser válidas ante la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social y para ello hay diversos organismos que nos permiten evaluarnos o emitir los certificados de nuestra capacitación a efecto de que se dé cumplimiento a la norma. El gobierno federal ha implementado un programa que se llama Conocer y ahí cuando se encuentren inscritos en este programa o inscriban su curso en este programa o acudan ante un capacitador avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pudieran tener acceso a que sus constancias tengan este valor que nos permiten tener concluidas nuestras horas de capacitación anual. También el tercer punto dentro de estos indicadores cuantitativos en materia social, pues tenemos las evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional de los trabajadores. Fíjense, en esto a mí realmente me encanta mucho porque siempre he sido una persona que ha pugnado por el desarrollo personal y académico de las personas. Y este punto va más allá de la capacitación, porque muchas veces se capacita a nuestro personal en la actividad o en el puesto de trabajo que está desarrollando, pero tenemos empleados que muchas veces necesitan realizar o quieren desarrollar una licenciatura, quieren, además de su puesto de trabajo en el cual ya están perfectamente capacitados, quieren desarrollar una licenciatura, quieren desarrollar una maestría, quieren desarrollar un doctorado, pues bueno, hay empresas o habemos empresas que tenemos un sistema de gestión de desempeño y en la cual también tenemos un sistema de desarrollo profesional en el cual si una persona que tal vez truncó su nivel licenciatura o el nivel preparatoria y quisiera continuar con sus estudios y terminar estos niveles, pues hay que tener un programa de desarrollo profesional también y de evaluación del desempeño. Esto realmente para mí me parece maravilloso, qué bueno que la Agenda 2030 lo esté implementando y ahora también las normas de información de sostenibilidad. Insisto, hablaba yo del programa Conocer, pero también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene planes de capacitación donde incluso se les puede dar un apoyo económico a nuestros trabajadores. También recordemos que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con esta visión que tenía, que también fue muy criticada y no voy a entrar en detalle en ese sentido,
implementé un programa de jóvenes construyendo el futuro. Tengo algunas empresas que yo asesoro que nos adherimos a este proyecto y de verdad han salido unos talentazos que yo estoy sorprendido y lo mejor de todo es que nosotros les damos la capacitación, ellos nos ponen su mano de obra y el gobierno es el que les paga el salario. La verdad es que es un proyecto muy interesante que el año pasado yo tuve la oportunidad de implementar y de observar. Y creo que yo al día de hoy, la semana pasada, hice una evaluación de ese proyecto y la verdad es que ver a estos jóvenes que de verdad se construyen el futuro, pasar de este programa de adiestramiento laboral a ser parte ya de la plantilla laboral y hoy en día ya tener derechos laborales, para mí realmente es una buena área de oportunidad para muchas empresas que se cerraron, muchos de ellos yo escuché comentarios adversos, se cerraron, no quisieron contratar a estos jóvenes. Mucho de ello también tiene que ver el fracaso de esta política que para mí fue bien intencionada, porque muchos empresarios no tomaron la oportunidad simplemente por algún temor, por algún riesgo de que no pensaban que no iban a estar capacitando a gente que no tenía las intenciones. Pero hoy en día yo lo puedo decir, al menos desde la parte personal, este programa ha dado buenos frutos y no se le dio dinero solamente a personas que pues no ni estudian ni trabajan, ¿no? Sabemos perfectamente el concepto. Y bueno, también dentro de los indicadores cuantitativos en materia social, tenemos un tabulador de accidentes y enfermedades de trabajo que causaron incapacidad o muerte. Y creo que este es bastante sencillo porque hoy en día, pues bueno, en materia de seguridad social, tenemos una parte que son riesgos de trabajo y estos riesgos de trabajo, cuando nuestro trabajador tiene algún evento donde se pone en riesgo su salud o algún accidente, pues bueno, lo que se hace es mandarlo a su unidad médico familiar en caso de que no sea un accidente grave, pero si es un grave, pues se manda ya a un hospital general de zona para recibir las urgencias, la atención de urgencias necesaria y ahí el Instituto Mexicano del Seguro Social determinará si el accidente fue derivado de trabajo o fue ya por una cuestión que no es inherente al mismo. Aquí yo creo que se tienen que implementar medidas adicionales a ellas porque hoy en día recordemos que tenemos ya una modalidad híbrida de trabajo donde algunas empresas están trabajando desde casa. Eso ha dado también ha abierto la nueva oportunidad a dos normas nuevas, la NOM 035 y la NOM 037. La 035 que son los factores psicosociales del trabajo y de las empresas en la salud mental del trabajador y en la salud general del mismo. Y la NOM 037 que nos habla de el teletrabajo. Hoy en día, insisto, todo tiene un porqué. Estas nuevas políticas, estas nuevas normas nos están llevando a ser una empresa más integral, más íntegra también en ese sentido y estar preocupados no solo por el medio ambiente, no solo por nuestros trabajadores y con mayor razón no solo estar enfocados en generar una utilidad económica. Un tema que me parece muy interesante también y lo podemos ver el día de hoy es el tema de la gobernanza. Estos indicadores cuantitativos en materia de gobernanza es muy específica, es un punto y nos habla de las mujeres en el consejo de administración de las empresas. Normalmente veíamos por ahí algunos rankings en algunas revistas nacionales y de corte internacional donde se hablaba hace 5 años de una brecha que las mujeres ocupaban un 10% de estos puestos ya de dirección general, de consejos administrativos o incluso de CEOs. Entonces, hoy en día, esta convergencia ha dado un vuelco tremendamente, casi para ponerle un 50-50. Actualmente los indicadores que nos maneja la revista, hay revistas especializadas en negocios, Forbes es una de ellas, nos marca que ya la balanza está un 40% en consejos administrativos de mujeres, un 60% hombres.
Si lo podemos ver también en materia política y en otras áreas, pues ya casi hay un nivel de equidad de género en cuanto a los puestos de consejos de administración, en cuanto a los puestos políticos, casi hay ya un 50-50. Esto ya es una tendencia, es una realidad y no solamente es una moda, va muy de la mano con el punto que manejábamos de la brecha salarial. Ahora vamos a pasar a los indicadores cualitativos que nos piden estos indicadores básicos de sostenibilidad. Y estos indicadores cualitativos se dividen en dos puntos: el social, capital humano, que así lo maneja la norma, y el de gobernanza. En el social, capital humano, pues bueno, esto es súper interesante, va de la mano con los índices cualitativos de la brecha salarial y de materia social, porque nos habla de una gestión de la igualdad de oportunidades y de trabajo digno. Hoy en día podemos ver el seguro, el Instituto Mexicano del Seguro Social para el tema de las mujeres embarazadas maneja una incapacidad de 80 días. Se modificó la ley el año pasado también para que los papás que sean trabajadores y llegarlo esto a la equidad pudieran tener permiso que cuando tuvieran un niño que haya nacido, tuvieran la oportunidad de reducir su jornada laboral y poder prestar atención pues a su primogénito o al recién nacido. La verdad es que para mí también fue un tema que me pareció muy interesante porque me permitió ver que no solamente el tema de igualdad va enfocado hacia las mujeres, sino que realmente la equidad de la que estamos hablando hoy en día es tanto para hombres como para mujeres. Y entonces por eso, insisto, hemos venido viendo diversas modificaciones en materia laboral que nos permiten tener un impacto pues en la forma en cómo estamos desarrollando nuestro trabajo. También dentro de estas oportunidades de trabajo digno viene estos planes de compensaciones y de reclasificación de nuestro nivel jerárquico, es decir, abrir las convocatorias de manera interna, primero para nuestros trabajadores y no hacerlo como normal o como antes se hacía, que se mandaba una convocatoria, si hacía falta un director de área, pues se hacía a través de diferentes ofertas laborales desde el periódico o a través de algún headhunter. Hoy en día se tiene que tener un plan de evaluación de desempeño y en el cual se incluya también las oportunidades de un nivel jerárquico superior. Y en ese sentido, pues bueno, antes de emitir esa oferta laboral hacia afuera, se tiene que gestionar de manera interna a través de comunicados internos que se tiene previsto la apertura de una nueva plaza laboral o la apertura o que fulanito va a renunciar o ha renunciado a su área laboral, tal vez es un gerente de área, lo hizo con anticipación, presentó su renuncia, dijo que en 2 meses se iba a retirar de la empresa y entonces se abre la posibilidad para que sus subalternos puedan competir para ese nivel jerárquico que él está dejando. Entonces esto también es muy importante porque el hablar de un trabajo digno hoy en día no solamente implica que no exista explotación laboral, horas extras más allá de las que marca la ley, sino también tener estas áreas de oportunidad y de crecimiento integral en las cuales puedan los trabajadores sentirse como parte del negocio. Es muy importante también en ese sentido que hablaba yo de la explotación laboral. Hoy en día hay muchas empresas que tienen ciertas prácticas que no son eh, no son sanas, de tener 2, 3, 4, hasta 5 horas extras de trabajo. No hablemos de los despachos grandes que hay hora de entrada más no de salida. Todas esas prácticas hoy en día con estas normas de información de sostenibilidad también nos van a permitir y le van a permitir a la autoridad observar quién está cayendo en estos abusos por parte de las relaciones laborales, por parte de los patrones. También tenemos una gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, que aquí es donde interviene
la NOM 035, donde las empresas deben de comprometerse a establecer un sistema adecuado integral de la salud, tanto en lo emocional, tanto en lo mental como en lo físico, deben de estar haciendo sus evaluaciones constantemente a su personal. Fíjense aquí, también a mí me encanta porque viene un tema tan básico como el que vemos o como el que ven ahora nuestros hijos en la primaria, como el plato del buen comer. Por ejemplo, en una empresa donde yo trabajo, nosotros les brindamos el servicio de comedor a los empleados y siempre tratamos de que la comida esté completamente balanceada. Eso nos permite ser socialmente responsables con nuestros empleados y como empresa. Entonces ya desde ahí nosotros podemos implementar una política en la cual nuestros trabajadores desde la comida ya empiecen a tener una salud integral. La semana pasada hubo por ahí un tema de que algunos de ellos se enfermaron por comer en la calle, entonces se analizó y se evaluó esta política que tenemos de comida, de comedor para los trabajadores y se implementaron algunas medidas para garantizarles que ellos tengan su comida todos los días, calientita y como marca la norma. Entonces, fíjense ustedes, es súper interesantísimo porque nosotros pensaríamos que estas normas de información de sostenibilidad solamente tienen que ver con el medio ambiente. No es así. Las normas de información de sostenibilidad, recordemos que son ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, esto sigue siendo un tema muy interesante. Otro de los temas también, hablábamos hace unos meses de la ley Silla, que estas personas que tienen, por la naturaleza de su trabajo, tienen que estar de pie prácticamente las 8 horas que dura su jornada laboral, se estaba incluyendo que se les permitiera tener una silla. Algunos lo vieron como un absurdo. De verdad, los que trabajan de pie, mis respetos, así como nosotros los que estamos también sentados más de 8 horas, tenemos que buscar métodos alternativos para descontracturar nuestra cintura, para hacer ejercicios, para poder fortalecer nuestra parte del cinturón, tanto la espalda baja como el abdomen, así también para las personas que trabajan de pie, como en una gasolinera, que también ahí es un tema donde se han mermado mucho los derechos laborales. En personas que están en un mostrador todo el día, es obligatorio por parte de las empresas darles una silla, pero no es una silla cualquiera, sino es una silla que cumpla con las medidas, las normas oficiales de ergonomía y de confort. Entonces también ese tema es bastante interesante. Y obviamente pues en el tema de la seguridad en el trabajo, pues aquí la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene sus medidas de higiene y seguridad laboral, se tienen que adoptar las medidas pertinentes y hoy en día con estas normas de información de sostenibilidad, creo yo o considero yo que deben de reforzarse. Recordemos que Protección Civil también nos marca o nos indica qué áreas debemos de marcar como de alto, de medio o de menor riesgo. Las áreas deben de estar delimitadas perfectamente cuando se trate de empresas que se dedican a producir y cuando son empresas de servicios, pues se tiene que tener el mobiliario, en este caso, ya lo mencionaba yo, adecuado, que sea ergonómico y que les permita desarrollar de una manera práctica y confortable sus actividades económicas, sus actividades, perdón, de servicio. Bueno, y ahora en el tema de gobernanza, la norma de información de sostenibilidad B1 nos habla del tema del Consejo de Administración. Este Consejo de Administración, pues sabemos que se reúne cierto lapso para hacer la evaluación eh, económica de la empresa para ver si el negocio en marcha está funcionando y obviamente pues para hacer el análisis de los mercados y de las tendencias y poder delimitar o definir una estrategia de negocio. Pero también el Consejo de Administración hoy en día es responsable de evaluar estas reglas que nos permitan tener bien identificado el impacto ambiental que está teniendo nuestras actividades, nuestra empresa sobre el medio ambiente, el impacto que estamos teniendo social sobre algunas
no sobre la sociedad donde estamos nosotros constituidos, sino el impacto de penetración de nuestro producto, hasta qué áreas y cómo ha sido en ese sentido, si ha sido positivo o negativo. Recordemos que en algunos casos un tema que estuvo muy también muy comentado, incluso satanizado, fue el de quitar algunos personajes de las envolturas, de los empaques. Muchas personas comentaban, oye, ¿qué tiene que ver que me aparezca un elefantito, un tucán, un león, un gallito? ¿Qué tiene que ver? Yo no compro porque me aparezca el gallito, pero dentro de la responsabilidad social que nos están marcando esas normas de información de sostenibilidad, sí debemos de entender que hay un impacto directo y entonces muchas empresas han tenido que reformar su estrategia de marketing. Fíjense nada más hasta dónde llega el impacto de una nueva norma, ¿no? También hablábamos del nuevo empaquetado, que en 2020-21 tuvo mucho eco, en el cual se tenía que indicar que contenían algunos productos que eran perjudiciales para la salud. También el Consejo de Administración hoy en día tiene que hacer evaluación de este tipo de impactos que tiene en la sociedad, la gobernanza de su entidad económica. Otro punto, pues es el órgano de vigilancia independiente. Además del Consejo de Administración, la norma nos pide que establezcamos un órgano de vigilancia independiente. Esto sí, creo que debemos de ser muy cuidadosos porque es la contratación de nuevas personas a fin de que vengan como consultores y nos presenten en una evaluación periódica de este tipo de políticas, de este tipo de diseño de estrategias comerciales para la consecución de nuestro fin económico, pero hacer una evaluación real sin que se vea delimitada la independencia del profesionista que le esté emitiendo. Es decir, que vaya como tenga que ir con la crítica respectiva para que las políticas que se están implementando se puedan realizar de una manera sustantiva y de una manera que influya de manera sostenible en estas tres áreas de gobernanza ambientales y sociales. Tenemos también la política de administración de riesgos. Este es un tema que a mí me encanta mucho porque dentro de esta política de administración de riesgos, en materia ambiental y de sostenibilidad, es donde se hace el análisis de nuestros productos, hasta dónde van a terminar, en dónde van a terminar, si van a terminar incluso en un relleno sanitario a cielo abierto, si van a terminar en un relleno sanitario, si van a ser van a terminar en un basurero clandestino. Nosotros podemos ver en algunos empaques que en el caso de HP incluso tienen un proceso interno de recolección de toners, de cajas, y te piden que si tú quieres reciclarlo tienes que enviarlo sin ningún costo a la dirección que HP les esté designando. Entonces, esta política de administración de riesgos va muy enfocada en estos temas. Recordemos también que el año pasado comenzó a implementarse la ley de economía circular. Esta ley de economía circular nos permite y nos pide que hagamos un análisis desde la producción de nuestros productos, de dónde viene nuestra materia prima, meterlas al proceso productivo, nos da un producto, este producto llega a manos del consumidor, el consumidor qué va a hacer con este producto y en dónde va a terminar desechándolo. Y aquí si nos damos cuenta, viene todo el proceso de nuestro manejo integral de residuos sólidos urbanos, porque una vez que nuestro producto sale de nuestra planta, de nuestra industria, de nuestra empresa, antes se tenía la errónea creencia de que no importaba dónde terminara. Hoy en día no. Hoy en día debemos de saber dónde van a terminar nuestros productos. Comentaba yo en otros foros que de manera personal, hoy en día una persona en la Ciudad de México, en promedio, genera residuos por el simple hecho de vivir de entre medio kilo y un kilogramo de desechos de basura. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de desechos que se generan diariamente. Medio kilo a un kilo de desechos por persona en la Ciudad de México. Hoy en día nos damos cuenta, voy a poner un ejemplo, nuestra pasta dentrífica viene en un empaque de cartón, sacamos la pasta y el cartón termina en la basura. No le damos un tratamiento a ese cartón como lo hacen los supermercados, pero tendríamos que hacerlo.
consumimos agua embotellada, consumimos shampoos, jabones que vienen en empaques plásticos, que vienen en empaques o en sobres plásticos también. Las empresas hoy en día, en el caso de Unilever y Procter Gamble, se han dado a la tarea de hacer diversas campañas donde ellos están indicando dónde termina su producto o dónde quieren que termine su producto. ¿A efecto de qué? De que muchos de estos empaques plásticos o de estas botellas de plástico donde viene contenido el champú terminen en los mares, porque también identificaron en el análisis de estos proyectos y de estos procesos que mucha de la basura marítima eran muchos empaques de estos productos y de estas empresas principalmente. Entonces ellos se dieron a la tarea en el mes de mayo de comenzar una campaña de que consume tantos o tráeme tantas botellitas y te vas a hacer acreedor a un distintivo como una persona ambientalmente responsable. Quiero comentar yo que también en ese sentido aprovecho, hoy en día tenemos un distintivo RS, que es Responsabilidad Social Empresarial, RSE, perdón. Hoy en día también no duden que en los próximos años existe el distintivo de empresa ambientalmente responsable. EAR. Hoy, insisto, la presidenta Claudia Sheinbaum está poniendo un especial énfasis en materia ambiental y considero yo que en los próximos años vamos a ver estos distintivos. Ya tenemos por ahí el distintivo de producto verde, el distintivo de empresa socialmente responsable, pero hoy en día va a haber una empresa ambientalmente responsable. Ya se están generando diversos canales, diversos trabajos para comenzar a tener estos distintivos. Entonces, insisto, en el mediano plazo veremos qué es lo que está sucediendo en la implementación de estas empresas ambientalmente responsables. Incluso me atrevería a decir que empresas socialmente responsables terminará ese título y van a pasar a empresas ambientalmente responsables. Otro punto que es muy importante que nos marca las normas de información de sostenibilidad es la estrategia de sostenibilidad. ¿En qué sentido? Ya hablábamos nosotros de la ley de economía circular, el saber de dónde viene nuestra materia prima, qué impactos tiene en las zonas de donde proviene nuestra materia prima, pero también hay un tema interesante. Hoy en día hemos visto esas empresas de producción social que maneja el INAES, el Instituto Nacional de Emprendedores Sociales. Hay empresas que se conjuntan y que observan y que determinan que hay un grupo de personas que están produciendo un producto en específico, una materia prima en específico, en una zona determinada en específico. Como empresa, la norma de información financiera nos indica que debemos de hacer el cálculo del impacto no solamente social ni ambiental, sino también económico. ¿A cuántas personas se les ha empleado? ¿Cuántas personas han cambiado su forma de vivir, su modus vivendi? ¿Cuántas personas han sido sacadas de la pobreza? Y que esta actividad les permita tener una vida digna. De verdad, a mí me encanta todo esto y por eso decía que todas estas reglas son multifactoriales, multidisciplinarias y todas son transversales, porque prácticamente una está integrada con la otra. Para mí resulta un tema súper interesante. Estuve en algunas ponencias del INAES a inicio de año y me permitió ver cómo estas empresas se organizaron, estos grupos o estas etnias en algunos casos también algunas comunidades indígenas se organizaron para producir ese producto, materia prima, y detonar un impacto económico favorecedor para ellos. Tenemos también un código de integridad y ética. A mí me encanta porque hoy en día todas las profesiones, todas las empresas manejan un código de ética, pero las normas de información de sostenibilidad no se quedaron cortas. Ellos manejan un código de integridad y de ética. La integridad, pues, nos permite hacer lo correcto
pero no delante de la sociedad. Nos permite hacer lo correcto incluso cuando la sociedad no nos está viendo. Saber que tenemos todos nuestros permisos en regla, saber que tenemos una producción que respeta los horarios de trabajo, que es un salario bien remunerado, que es un salario donde tanto hombres como mujeres, perdón, que es un empleo que tanto hombres como mujeres pueden participar sin ningún problema, que no pone en riesgo su salud, que no pone en riesgo sus emociones, que no pone en riesgo su salud física, mental, que también les permite tener un desarrollo personal y académico, que les permite seguir estudiando. Este código de integridad, las empresas no lo han dicho o no lo dicen en sus casos, pero sí tienen incluso ellos bonos para aquellas personas que se atreven a tomar una maestría, a tomar un doctorado, a concluir su licenciatura, a concluir su bachillerato. De verdad, estas empresas son pocas, pero lo tienen y lo tienen bien identificado y pueden hablar y hacer indicadores de cómo sus políticas de remuneración y de compensación salarial se ven reflejadas en una mejor calidad de vida. Incluso hay empresas que tienen un servicio de transporte de personal que los lleva una estación, en el caso de la Ciudad de México, de una estación de metro directamente al trabajo, del trabajo a esta estación de metro. Para quienes no han viajado en el metro de la Ciudad de México, en transporte público en la Ciudad de México, créanme que tener un servicio de transporte o de traslado cómodo, eficiente, donde no vas parado y donde no te pasas mucho tiempo apretado o en el calor, la verdad, eso genera un mejor nivel de vida, reduce el estrés, reduce el cortisol en nuestro cerebro y nos permite llegar con un ánimo diferente al trabajo. Tenemos también la seguridad de la información. Esto es muy importante hoy en día. Ya lo comentaba yo, los avances tecnológicos nos permiten tener todo digitalizado, pero también eso implica un riesgo en la nube, un riesgo en nuestras redes, que pueda ser vulnerado y que pueda ser extraída toda esa información y pueda ser expuesta. Recordemos que nosotros, ya al hablar de todo este tema, de la brecha salarial, de las horas de capacitación, de las evaluaciones de desempeño, y desarrollo profesional de los trabajadores, de tener bien identificadas sus accidentes y enfermedades de trabajo, de tener mujeres en el consejo de administración, una gestión de igualdad de oportunidades, de trabajo digno, una gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, pues todo eso nosotros lo tenemos que ir teniendo en nuestros expedientes y la mayoría de ellos ya son digitales. Entonces hay que tener también un sistema de información que permita tener completamente encriptada y con seguridad nuestra información más sensible, porque tenemos pues información ahí de, imagínense todo el expediente del trabajador, dónde vive, sus hijos, su esposa, dónde estudió, dónde ha trabajado, dónde estudian sus hijos, dónde poder contactar a su esposa, el salario inicial, el salario con el que está actual, el puesto inicial, el puesto actual, la descripción de los puestos, la capacidad que tienen para hacer frente a toda esta las atribuciones que van a tener en su trabajo, sus derechos y sus obligaciones, tal vez algunos planes de compensaciones, ya lo hablaba yo, el de la universidad, el de alimentos, el de ayuda de transporte, el de ayuda de gasolina y vales de despensa, vales de restaurante, en fin, una cantidad de previsión social que pudiéramos contemplar que si caen en manos equivocadas, pues pueden hacer mal uso. Y ya lo hemos visto muchas veces nosotros, lo vivimos de manera particular. De repente nos llegan correos electrónicos donde ya nos hablan por nuestro nombre, nos ofrecen un producto y pues bueno, obviamente esas bases de datos han sido obtenidas de manera ilegal. Y por último, pues tenemos la protección y privacidad de datos de terceros. La ley también ya nos maneja el contrato ARCO, tenemos de tener bien especificado esa Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, muy bien especificado. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Notaría 232, tenemos a la vista de todos nuestros clientes este aviso de privacidad
Y bueno, pues en ese sentido también somos muy responsables en la información. De ahí que cuando nosotros hacemos la destrucción de papel impreso, lo hacemos directamente en una trituradora y con una empresa que está perfectamente certificada para darle el tratamiento para que se vaya a una planta de reciclaje. Queridos amigos, pues como pueden ver, el impacto de las normas de información de sostenibilidad hoy en día ha venido a revolucionar la manera de ver nuestros negocios. Debemos de entender que de estas normas de información de sostenibilidad vamos a darle un enfoque completamente diferente. No solamente es en la parte económica, no solamente es en la parte de indicadores financieros. Yo me he atrevido a opinar que incluso la manera de hacer reportes financieros hoy en día con estas normas de información de sostenibilidad se van a venir a revolucionar, van a venir a tener un impacto muy positivo en el cual yo comentaba y lo hice durante esta transmisión, que va a ser multidisciplinario y de manera transversal. Por ello que necesitamos seguirnos capacitando, seguirnos preparando en materia académica, seguir haciendo nuestros análisis de cumplimiento ante diversas autoridades. Hoy se le ha dado mucho énfasis a la parte fiscal, pero no solamente es a la parte fiscal. Tenemos que también voltear hacia otras áreas, a la parte ambiental, a la parte social, a la parte incluso de las áreas donde nosotros pudiéramos establecer alguna empresa en alguna zona rural, en alguna zona con estrés hídrico, en alguna zona donde la flora y la fauna tiene que ser preservada, en alguna zona donde el impacto ambiental y el impacto social pues no venga a ser un detonante de conflicto, sino por el contrario sea un detonante de desarrollo social y de equidad en todos los sentidos. Por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para escucharme. Si hay alguna pregunta, algún comentario, lo dejo abierto porque creo que sí debe de haber o de existir muchas preguntas. No hay ninguna pregunta, ninguna duda, algún comentario, algo que quieran compartirnos quienes nos están acompañando, alguna duda que tengan en ese sentido. Si están en cabina, alguien nos hizo llegar alguna pregunta, algo que pudiéramos resolver en ese sentido, que pudiéramos aportar, algún comentario adicional. ¿No? Ok, pues bueno, yo les invito a que revisen las normas de información de sostenibilidad. Por derechos de autor no me permiten compartir el libro electrónico, pero si tienen alguna duda, acérquense a la librería del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México. Ahí pueden adquirir esta obra de las normas de información de sostenibilidad y también hay una agenda ecológica que maneja todas las leyes que tienen que ver en materia ambiental, en materia de regulación y equilibrio al medio ambiente. Y ahí pueden ahondar un poquito más todos estos informes que yo les comenté, como el Tratado de Viena, como el Pacto de París, el Protocolo de Kioto. Todos estos son temas que se pueden ver en esta agenda ecológica y también nos pueden servir de base para fundamentar más nuestras normas de información de sostenibilidad. Quiero comentarles también que la tendencia que tenemos hoy en día en materia ambiental y sostenible es que en los próximos años comience la implementación. Le han hablado en algunos casos de los impuestos ambientales, hay otros que se llaman impuestos ecológicos. Yo me he atrevido a hablar de impuestos a los contaminantes porque creo que en realidad o a la explotación de los recursos naturales creo que eso debe de ser en realidad. Estamos obteniendo un beneficio de la naturaleza y de los recursos naturales, entonces en consecuencia debemos o deberíamos de tener un impuesto, aunque sea menor, pero puede ser que se deba de tener. Un impuesto ecológico, pues yo lo he comentado, no tendrías por qué pagar un impuesto de algo que te ayuda a preservar el medio ambiente, de un impuesto ambiental
también lo he comentado, no tendrías por qué pagar un impuesto de algo que puedes reciclar o que algo que puede o que está ayudando al medio ambiente a conservarse. Insisto, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, estamos terminando nuestra plática de normas de información de sostenibilidad. Bien, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco infinitamente la atención a las personas que se conectaron, que nos están viendo vía streaming, por internet. Mi nombre es, yo soy el contador Omar Vega. Me pueden localizar en mis redes sociales como Omar Vega o a través de la página del despacho www.accounting.com.mx. Y también estamos a sus órdenes para contemplar algunas dudas o comentarios asesorales en la página de la Notaría 232 de la Ciudad de México. Aquí me dice Lizeth Bernal, muchas gracias a usted por su tiempo, muy amable por conectarse. Muchas Ok, gracias. sí, al contrario, muchas gracias, Mayra, qué gusto. Espero haya sido de su agrado. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Por No, favor, no, con no. toda confianza. Muchas gracias, muy claro. Ok, sé que es mucha información para, traté de ser muy puntual en estas 2 horas. Insisto, son algunos puntos que se deben de cubrir para estas normas de información de sostenibilidad y traté de ser muy puntual. Gabriel Lara, Berenice Montiel, Omar López, ¿alguna duda, una pregunta? No, ninguna. Perfecto. Tocayo, Omar, ¿alguna duda? ¿No? Ok, bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado nuevamente. Estoy a sus órdenes. Cualquier duda o pregunta a través de la Semana del Aprendizaje, de las plataformas que el despacho Oscar Camacho ha puesto a su servicio. Si tienen alguna duda posterior, con mucho gusto yo les haré llegar la respuesta. Que tengan muy buena tarde. Dios les bendiga. Hasta luego.